Recuerda que somos imagen y semejanza de Dios. Amén. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y para nosotros. Bueno, si vienes por primera o segunda vez o recién estás iniciando, ahí vas aprendiendo la jerga cristiana. El aleluya, el gloria a Dios, el amén, que tanto disfrutamos. Amén. Alguien que me lea lo que dice aquí atrás. ¿Crecimiento en qué? Ahora quiero que veamos una imagen. ¿Qué dice allí arriba? Llegaron a mi mente muchos recuerdos al escribir estas notas que hoy quiero compartirles. Se aproximaba el año 2000, ya hace unos buenos años. Se aproximaba el año 2000 y éramos apenas un puñado de hermanos, a lo sumo 12 o 15 quizá. Y pagábamos alquiler por el local de turno. Y fueron demasiados los locales que conocimos en esta zona. Demasiados los locales. Y conocer demasiados locales también nos dio la oportunidad de conocer demasiados dueños de locales. Una vez tuvimos una iglesia con billar en el segundo piso, por ejemplo. Una vez nos tiraron al piso el aviso de iglesia, lo tiraron al piso y teníamos unos equipos de amplificación demasiado obsoletos. No quiero y no voy a recordar los sonidos que emitíamos, pero yo creo que no había que reprender a Satanás. Solo nos escuchaba cantar y se iba rapidito. Las calles en aquella época se derretían o endurecían dependiendo del clima. Y en muchas ocasiones debíamos cargar los equipos al hombro cada vez que teníamos una reunión. Cuando el local no nos brindaba la tranquilidad de la seguridad, debíamos cargar al hombro los equipos. Y eran pesados. Mi esposa, algunas hermanas de la iglesia, todos colaborábamos. Dios nos permitió finalmente conseguir nuestro sitio, que es de la mitad hacia allá, de donde estamos ahora. Ya teníamos mejores equipos de sonido. Y recuerdo sobre todo una hermosa batería de color blanco hueso. Y me gustaba mucho porque era original de fábrica de Estados Unidos. Que estuvo con nosotros hasta que nos la robaron. Nos la robaron junto con todos los equipos de sonido. Creemos que los que hicieron el robo eran también evangélicos, porque se iban a llevar hasta las sillas y el púlpito. Entonces yo creo que iban a montar otra iglesia. Fue un momento exigente y complejo. Yo recuerdo que ya tenían las sillas listas, apiladas, eran ordenados, las tenían bien apiladas, pero quizá el tiempo no les dio. Lo cierto es que nos robaron todo. Recuerdo llegar esa mañana muy feliz, y yo estaba muy feliz porque venía estrenando carro. ¿Usted se puede imaginar lo que es ese momento? Hoy puedo confesar, y quiero confesar, que por momentos como pastor quise desistir. Y rápidamente quería seguir adelante. O sea, quiero ubicarlos en la lucha que yo vivía como pastor. ¿Qué era lo que nos impulsaba? Lo que nos brindaba el combustible para seguir avanzando. Realmente era algo extraño, como una fuerza interna que por momento quieres desechar, pero a la vez no puedes contener.
O sea, es muy raro. O sea, algo que te dice sigue y tú no quieres seguir y quieres desechar eso, pero a la vez no puedes contenerlo, como que se desborda por sí solo. Han pasado varias lunas, muchas. Hoy creo firmemente que eso que nos impulsaba y nos sigue impulsando eran en especial dos motivaciones. Una, amor. Y la otra, sentido de pertenencia. Que dicho sea de paso, van de la mano. O sea, tú no puedes tener amor si no tienes sentido de pertenencia. Y no puedes tener sentido de pertenencia si no tienes amor. Van de la mano. Y aquí atrás pusimos una imagen que sé usted la identifica, que gracias a Dios nuestros queridos hermanos barristas han respetado hasta el momento. Y puse allí un título, Mi Iglesia. Entendiendo que esa imagen es un símbolo. No es más que un símbolo. Porque realmente esa no es la iglesia. Esa no es la iglesia. Pero es un símbolo. Un símbolo de que hemos caminado juntos, que hemos construido juntos y que tú, sin importar si llevas un día, un año, una década, tú haces parte de esto. Y eso es importante que hoy lo sepas. Y por eso quise poner esa imagen, y les conté algo de nuestra historia porque fueron muchos años anhelando, queriendo, trabajando, ahorrando, viviendo situaciones que no queríamos, pero que estaban allí y había que vivirlas. Y han pasado ya muchos años y hoy podemos entonces, o yo puedo reconocer en el amor y en el sentido de pertenencia, eso que nos da la fuerza, el combustible para seguir hacia adelante a pesar de. Y quiero que juntos vayamos al texto bíblico, más exactamente al libro de los Hechos. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Me refiero en físico, ¿no? Así como esta hermosa Biblia. Y quiero que nos ubiquemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el verso 43. Ahora, si no trajiste Biblia o no la tienes en tu celular, que de paso te invito, por favor, pon en modo vibración tu celular. Está aquí atrás la lectura bíblica. Pero si trajiste tu Biblia, por favor, sígueme allí. Leemos a la gloria de nuestro Padre. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían ¿cómo? Unidos y compartían ¿qué? Todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían con alegría. ¿Cuántos comen con alegría? Amén. Pero también con sencillez de corazón. Y mientras alababan ¿a quién? Y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Que el Señor en esta mañana nos hable. Y en algunas traducciones, por lo menos en la Reina Valera, hay un encabezado que antecede al verso 43 y dice: la vida de los primeros cristianos. Y estoy absolutamente seguro que Dios
Dios fue quien puso en nuestro corazón ese amor y ese sentido de pertenencia. Es decir, eso es algo que tú no puedes generar. Tú no puedes generar eso. Es Dios quien genera en el corazón del ser humano amor y sentido de pertenencia para amar y pertenecer. Pertenecer. Para saber, entender, creer, sentir y vivir mi iglesia. Y lo digo en este sentido. Sé que soy el pastor, lo tengo claro. Pero cuando yo digo mi iglesia, no lo digo en un sentido de que ella me pertenece a mí, en un sentido de propiedad, sino como cuando tú dices mi familia, en un sentido que yo pertenezco a ella, pero a la vez ella me pertenece a mí. Y por eso yo puedo poner la frase mi iglesia, porque me debo a ella. Y pertenecer es entonces saber, entender, creer, sentir y vivir mi iglesia. Ya usted entonces podrá comprender un poco más que este es un asunto puesto por Dios en los corazones que se disponen a esta verdad, que dicho sea de paso, es una verdad de Dios. No es una verdad mía, no es una verdad del mundo. Es una verdad de Dios. Y ese asunto es puesto por Dios. Pero para que sea puesto por Dios, nosotros debemos disponer nuestro corazón, abrirnos a esta verdad. ¿Por qué? Porque todos necesitamos ser parte de una comunidad de fe para seguir a Jesús. Todos necesitamos. Y Jesús mismo nos modeló esto con su propia vida. Y cuando tú lees atentamente los evangelios, de las primeras cosas que Jesús hizo cuando comenzó su ministerio fue precisamente crear una comunidad. Fue lo primero que hizo Jesús. Cuando tú comienzas a leer desde esa perspectiva la Biblia, vas a notar que Jesús lo primero que hizo fue llamar hombres y mujeres. Y les decía, síganme. Pero más allá del hecho de seguir a Jesús, lo que Jesús estaba creando era una comunidad. Ahora, Jesús vivió en comunidad y estuvo acompañado la mayor parte de su vida. Y los momentos de soledad que vivió Jesús fueron establecidos para su vida devocional personal. Oraciones, la Biblia también lo registra, y el recordado episodio de los 40 días de ayuno en los que estuvo Jesús. Pero sin embargo, él siempre regresaba a la vida en comunidad. Es decir, Jesús tenía una vida en solitario, sí, él tenía una vida devocional en solitario. Pero él siempre regresaba a la vida en comunidad. Y cuando leemos los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, que son a saber Mateo, Marcos, Lucas y Juan, notaremos fácilmente este proceder y este modelo que nos dejó nuestro Señor y Salvador Jesús. ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué es importante que tú lo tengas presente? Porque esta verdad contradice una idea que cada vez se extiende más, en la que muchas personas que se dicen cristianas consideran que pueden prosperar espiritualmente estando aisladas de la iglesia. Y que se puede seguir efectivamente a Jesús estando desconectado de la comunidad de creyentes. Y la vida descrita en la Biblia de los primeros cristianos deja demasiado claro que vivir en comunidad y todo lo que implica vivir en comunidad. Porque puede ser que algunos lleguen a la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia universal
como lo dije hace unos días, llegar como en paracaídas. Completan una misión y se van. Pero cuando tú lees atentamente vas a notar que ¿qué era vivir en comunidad? Y todo lo que implicaba vivir en comunidad. Asuntos como creer, compartir, reunirse, comer, alabar a Dios, ayudarse uno a otros. Todo esto lo vivían en comunidad. Y reitero entonces que esto contradice esa idea donde muchas personas creen que pueden prosperar espiritualmente y que están siguiendo efectivamente a Jesús, pero aislados o desconectados de la iglesia. Y esta es una idea no solamente errada, sino es una idea que atenta contra la verdad bíblica. Y cuando leemos la vida de los primeros cristianos, también podemos entender que se generaron conexiones muy poderosas, al punto que la Biblia nos cuenta que entre ellos algunos vendían propiedades y posesiones para compartirlas entre todos. O sea, ¿a qué nivel de compromiso, de amor por su comunidad llegaron estas personas que algunos vendían sus propiedades, vendían sus posesiones? Cuando habla de posesiones, habla sobre todo de cosas que podrían, por ejemplo, exaltar la vanidad. Entonces alguien tenía joyas o vestidos costosos, los vendía y ese dinero lo ponía al servicio de la comunidad. ¿Qué tipo de conexiones se generaron entonces para que las personas llegaran a ese nivel de compromiso con el otro que ni siquiera compartía mi propia sangre? Hermandad. Por tal razón, considerar que estoy siguiendo a Jesús y estoy prosperando espiritualmente sin pertenecer a la iglesia es una idea muy, pero muy alejada de la enseñanza bíblica. Es decir, yo prospero espiritualmente y estoy evidentemente siguiendo a Jesús, y si eso es real, yo entonces entiendo que pertenezco a una iglesia. En este caso, esta iglesia, que nosotros somos parte del grandioso conglomerado que se llama la Iglesia Universal. Ahora bien, tampoco podemos apartarnos de la verdad que cada creyente debe tener una relación individual con Jesús, que debe nutrir con lo que nosotros llamamos una vida devocional: oración, lectura, reflexión, meditación en la palabra de Dios, ayunar de ser posible. Y esta relación individual con Jesús no está supuesta para existir separada de la iglesia. Entonces, si tú lo piensas un poco, como en las familias, ¿cuántos aquí trabajan fuera de casa? Levanten la mano los que trabajan fuera de casa. Entonces, tú trabajas fuera de casa y a tu trabajo te llevas a toda tu familia. Bueno, ojalá pudieras. Pero tú vas y trabajas, haces un acto individual. Pero se supone que debes volver ¿a dónde? A donde tu familia, a casa. Porque perteneces allá. Entonces no estoy subvalorando el hecho que tú debes tener una vida individual devocional con Jesús. La debes tener como hijo de Dios, como cristiano. Entonces aquí lo que nos reunimos somos muchas personas que tenemos una vida devocional con Jesús, pero entendemos que también tenemos una vida comunitaria como iglesia. Amén. Y por eso tú vienes aquí,
porque también lo comprendes desde esa perspectiva. Y la razón es porque somos un organismo vivo. Y Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 5, que voy a leer en otra versión, una versión distinta a la Reina Valera contemporánea. Quiero que juntos leamos este texto bíblico. A la voz de 3, por favor. Ustedes son piedras ¿qué? Vivas, que Dios está usando ¿para qué? Un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes y por medio de Jesucristo le ofrecerán a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Pero leamos nuevamente cómo comienzan estos versículos. Ustedes son ¿qué? ¿Piedras qué? Qué extraña metáfora. Porque hasta donde yo tengo entendido, una piedra no es un ser vivo. Pero allí hay una enseñanza maravillosa. Y es que para construir un templo, evidentemente sí se necesitan piedras. Si tú lo piensas, un bloque es una piedra. Y esto está construido con bloques. Bueno, y cemento y todas esas cosas. Pero está construido con material sólido. ¿Pero es un material vivo? No, evidentemente no. Entonces Dios nos dice que Él está construyendo un templo espiritual. Ese templo espiritual se llama iglesia. Y esa iglesia se construye ya no con piedras muertas, inertes, sino con piedras vivas. Tú y yo. Y sabemos que la iglesia no es un edificio. Estas 4 paredes no son la iglesia. Y es importante que lo tengamos claro, es importante. Hemos trabajado por ello, lo valoramos, lo agradecemos, pero esto no es la iglesia. Las 4 paredes no son la iglesia. Y la iglesia tampoco es una organización o entidad como una empresa. Puede tener rasgos, pero no es una empresa. Nosotros sabemos y creemos que la iglesia es un organismo espiritual vivo, compuesto por nosotros los creyentes. Y en el Nuevo Testamento la iglesia es descrita como el cuerpo de Cristo, reiterando que somos un organismo vivo donde cada miembro cumple un rol fundamental. Y por eso creemos que absolutamente todos somos importantes. Todos somos importantes. Y cuando oramos aquí por los niños, oramos porque creemos que ellos son importantes. Y son pieza, parte fundamental de nuestra iglesia. Imagínate una iglesia sin niños. Una iglesia sin jóvenes. Y nosotros somos un organismo vivo. Y es importante que tú sepas y comprendas esta verdad. ¿Por qué? Porque todos somos importantes. Yo mientras escribía esto, averigüé por internet para qué sirven las cejas. ¿Y sabías que las cejas es el primer filtro contra virus, gérmenes del cuerpo? Yo tampoco. Y algunos creen que las cejas sirven solo para levantarlas. Te protege contra los rayos UV. O sea, hay todo un tratado de lo que hacen las cejas.
Y hay personas que insisten en afeitárselas. O hacérselas más anchas. No voy a decir quiénes, obviamente. Quiero salir vivo hoy de aquí. Sí. Pero, ¿qué quiero poner de manifiesto? Las cejas son importantes. Si a ti te amputaran el dedo meñique de cualquiera de tus dos pies, se te va a torcer la columna vertebral. Todo es importante. Aún lo que consideramos nosotros es estético, no más. Es estético. Y en ese sentido, no hay mejor comparación de que somos un organismo vivo, porque todos somos importantes en la iglesia. Amén. Pero avancemos. Mateo capítulo 18, verso 20 dice la palabra de nuestro buen Dios. Leamos juntos. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¡Qué extraño! Porque Jesús no dice donde hay uno, que bien podría decirlo. Porque si yo estoy solo, estoy seguro que Jesús está conmigo. Sin embargo, aquí había una enseñanza muy poderosa. La iglesia no es iglesia cuando estamos aislados, y lo que hace que la iglesia sea la iglesia es el Espíritu Santo que habita en nosotros cuando nos unimos y reunimos en el nombre de Jesús. Cuando tú vienes a este sitio, tú vienes en el nombre de Jesús. Y estas palabras de Jesús toman el carácter de mandato, y es un mandato establecido en el corazón del creyente. Es decir, ¿esto es para todo el mundo? No. Es para el que cree en Jesucristo. El que cree en Jesucristo recibe un mandato. ¿Cuál es el mandato? Tienes que reunirte con tu gente. Y tu gente es la gente que cree en Jesucristo. No quiero desconocer otras motivaciones, porque generamos vínculos de amistad. Aquí están mis mejores amigos. Porque me siento feliz, yo aquí me siento feliz, no sé tú, pero yo me siento muy feliz de venir a la iglesia. Me siento cómodo, me siento aliviado. Aquí he recibido consuelo, he recibido fortaleza. Aquí me casé. Bueno, pues no aquí, porque esto no existía. Aquí crecieron mis hijos. Aquí viene gran parte de mi familia extendida. Este es mi sitio. Y puede haber muchas motivaciones. De pronto viene alguien aquí porque la mamá lo invitó y la mamá le cae bien, entonces viene. Otro puede venir porque aquí está la chica que le gusta o el chico que le gusta. Otro puede venir porque a esta hora en televisión no hay nada divertido, pues vamos a la iglesia. Otro puede venir porque al final el momento del refrigerio le encanta, sobre todo cuando lo invitan. Pero mira, no podemos dejar de lado que nos reunimos en el nombre de Jesús y nos reunimos por Jesús. Eso es lo más importante. Y me gusta entonces lo que dice 1 Corintios capítulo 12, 27. Ahora bien, leamos juntos. ¿Ustedes qué son? El cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. ¿A cuántos aquí han operado de la apéndice? Levanten la mano. No, a mí no, pero bueno, ok. A los que han operado del apéndice. ¿Cómo es? Ah, qué bien. Gracias por corregirme. A los que operaron del apéndice, ¿fue divertido o fue molesto? Sí, o sea, como que uno no dice, ay, quiero que me operen.
del apéndice. Fue molesto. ¿Y cuántos dicen de pronto, ¿por qué nacemos con apéndice? ¿Por qué simplemente no la tenemos? Pero mira, remover un miembro del cuerpo atenta contra el cuerpo y contra la supervivencia del cuerpo. Cuando por alguna razón alguien se ausenta o definitivamente deja de venir, el cuerpo de Cristo se afecta en mayor o en menor medida. Lo cierto es que se afecta. Y puede ser, y seguramente en la medida que vayamos creciendo, ya no notaremos tan fácilmente que alguien se ausentó. Eso sucede. Pero así tú creyeras que nadie lo nota, alguien se va a afectar. Porque el cuerpo siempre se afecta cuando un miembro falta. Y esta verdad está un poco más clara en ese mismo versículo, pero en otra versión. Primera de los Corintios 12:27. Dice allí, leamos juntos. Todos ustedes forman el cuerpo ¿de quién? Y cada uno es un miembro ¿qué? De ese cuerpo. ¿Cada miembro es qué? Dile al que tienes al lado, te necesito. Claro, Jason se lo dice a Alejandra en otro tono, ¿no? Son esposos, obviamente, pero es importante que tú creas esto, que tú eres importante y que eres necesario en este cuerpo. Y que si tú no estás, haces falta. Haces falta. Y lo que más se afecta, Andrés, cuando te quitaron el apéndice, ¿reclamó tu mano, reclamó tu pie o reclamó tu mente? Estabas niño. Preciso, escogí al que no era. ¿Qué edad tenías? 7 años. ¿Y no se acuerda? ¿Cómo soluciona uno esto? Bueno, pongámoslo en este sentido. ¿Cuántos se han pegado en el dedo meñique a la madrugada cuando van al baño? Ok. ¿Quién reclama? ¿La mano? ¿La cadera? ¿O la mente? Piensa en esto porque Andrés no sirvió, pero piensa en esto. No, para el ejemplo, obviamente. Sí que sirves. Él es maestro de escuela infantil. Y sin apéndice y funciona. Quiero que pienses en esto. ¿Qué es lo que más se afecta cuando un miembro del cuerpo falta? La mente. ¿Podríamos ubicarlo en la cabeza? ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cuando tú faltas, cuando tú te ausentas, cuando tú decides no pertenecer, claro, yo me afecto como pastor, como hombre. Se afecta a tu amigo, el que viene a la iglesia, se entristece. Pero ¿sabes quién es el que más se afecta? Cristo. Porque Él es la cabeza. Y quiero que consideres eso seriamente. Si a mí me afectas, ¿qué importa? Diría alguien, supéralo. Aquí el punto es que Cristo es afectado como cabeza porque tú haces falta y tú eres importante en el cuerpo.
Y así como en nuestro cuerpo alguno de nuestros miembros puede fallar, como el apéndice de Andrés, de la misma manera la iglesia, compuesta por seres humanos imperfectos que también fallan o fallamos. En este lugar, mi hermano, tú puedes ser decepcionado, defraudado y aún herido. Y no te voy a mentir al respecto. En este lugar tú puedes ser decepcionado, defraudado y aún herido. Y seguramente tú que hoy me estás escuchando puedes hacer memoria y considerar el día que yo te defraudé, que yo te decepcioné o aún el día que yo te herí. Y por ello puede surgir la idea equivocada de vivir una vida de fe solitaria. Y no debemos negar que en ocasiones puede ser una gran tentación. Cuando somos decepcionados, defraudados o heridos, fácilmente podemos considerar la idea de no volver y de decir simplemente yo creo en Cristo, sigo a Cristo y no necesito de la iglesia. Cuando entendemos que es en medio de nuestras imperfecciones que también somos desafiados a crecer, aceptamos el hecho que no debemos vivir una fe a solas, porque vivir una fe a solas es vivir una fe en vía de extinción. Dios creó la iglesia con demasiados propósitos que obviamente no vamos a alcanzar a abarcar en esta mañana. Pero quiero decirte que tu fe vivida a solas es una fe que se va a extinguir. Porque Dios hizo la iglesia con un propósito y uno de sus propósitos es que tú y yo crezcamos en fe. Y si tú crees que no necesitas el apoyo de otros creyentes, no has entendido lo que es realmente la iglesia. Porque sin el apoyo de una comunidad de creyentes somos vulnerables y nos convertimos en un blanco fácil para el enemigo, para el mundo, para nuestros propios miedos, inseguridades y debilidades. Y te lo digo porque esta historia yo la conozco de hace muchos años, de muchas personas que comienzan poco a poco a alejarse, poco a poco a ausentarse. Muchas razones pueden tener para hacerlo y comienzan a hacerlo, y yo siempre en mi responsabilidad pastoral les advierto: no vas por el camino que Dios quiere y vas a enfriarte y vas a terminar alejándote. Pero muchas personas se aferran a la idea equivocada que eso no va a suceder, pero se siguen alejando. Cuando tú te alejas, veámoslo de esta manera, de la manada te conviertes en un blanco fácil. Como cuando ves una manada de búfalos. Las leonas, porque son las que generalmente cazan, ¿a quién atacan? A los rezagados, a los débiles, a los que se quedan atrás. Ellas no van las leonas saben, y por algo la Biblia dice y compara al enemigo con un león rugiente, porque él sabe a quién atacar, y a los que primero ataca son a los solitarios. Amén a eso. Es a los que primero ataca. ¿Por qué? Porque se alejaron de la manada. Entonces se convierten en un blanco fácil para el enemigo, para el mundo y sus ofrecimientos, pero también un blanco fácil de sus propios miedos, inseguridades, debilidades, resentimientos, odios, todo lo que tú quieras meter allí. Y por eso soy claro, la iglesia está compuesta por seres imperfectos que te van a defraudar, te van a decepcionar y aún te pueden herir. Y por imperfecta que sea la iglesia, todos necesitamos una comunidad que nos apoye y también nos desafíe a crecer y a madurar espiritualmente. Y este es el punto en el que podemos evidenciar el amor. El amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es ahí. Porque amar cuando todo va sobre ruedas,
Amar cuando todo sale como yo quiero o como lo he presupuestado es lo más fácil. Amar a Nancy mientras esté saludable, mientras siga bella, va a ser fácil. Y recordaba precisamente el día que se le paralizó el sistema digestivo a Nancy y que del dolor que estaba viviendo, ¿cómo es que se dice cuando uno dice cosas locas? Estaba delirando. Eso fue un domingo, yo estaba con corbata y todo listo para venir a predicar. Y Nancy estaba delirando del dolor. Íbamos para la clínica. Y cuando llegamos allá, yo lo primero que pensé es, de las primeras cosas que pensé, debo predicar. Y Nancy lo primero que me dijo, no te vayas. En un momento así, ¿y tú crees que yo quería eso para Nancy? No. Y para mí menos. Yo decía, ¿qué hago? No hallaba cómo calmarle el dolor. Y no sé si has estado, ojalá nunca estés en esos momentos que lo que quieres es irte para evitar ver eso. Y es extraño porque no es que quieras dejar a la persona, sino que es tanto el dolor que no puedes soportarlo. Pero en esos momentos es cuando yo demuestro si realmente amo o no. Y por eso Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 13, verso 34 al 35. Un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es? Que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son ¿qué? Si se aman. Es increíble. No dice que por lo bien que prediquen o porque se vistan de tal manera para evidenciar que son evangélicos. Hay una prueba y es el amor. Y es aquí donde viene lo sobrenatural. Porque aunque desde cierto punto de vista la iglesia es imperfecta, mi hermano. Desde cierto punto de vista, considero que desde el punto de vista de Dios es perfecta. Y es perfecta porque es el lugar donde, reitero, soy desafiado a crecer espiritual, emocional y en mis relaciones. Es aquí. Si mi mamá me hace algún daño, alguna ofensa, yo debo perdonarla. Por cultura, por biología, por lo que sea. Porque es mi mamá. Pero si alguno de ustedes me hiriera, que no hay ningún lazo sanguíneo que nos una, ¿por qué tengo que perdonarlos? Simplemente paso la página y ya. Y eso es lo sobrenatural. Y por eso la iglesia es perfecta, porque es el lugar donde soy desafiado a crecer espiritual, emocionalmente y en mis relaciones. Aquí, este es el lugar. Porque mientras con mi mamá, abro comillas, mami, estoy obligado a llevarme bien con ella. ¿Con ustedes por qué? ¿Por qué tendría que yo sentirme obligado? Piénsalo. Y eso es sobrenatural. Y por eso este es el lugar perfecto para crecer. Y hoy encontramos muchos suplementos, no olvides esta palabra, suplementos para prosperar en nuestra vida de fe. Podcasts, enseñanzas y planes de lectura en el ciberespacio que podemos tener al alcance de nuestra mano en el mismo instante que querramos. Y esto es valioso. Pero como dije, son un suplemento de una vida en comunidad. Recuerda, suplemento
complementa, nunca reemplaza. Por eso se llama suplemento. Porque complementa. Y todo eso, y hay personas, no, pastor, yo escuché palabra, y la escuchó a través del celular. No, pastor, yo estoy metido con Dios, y su devocional se basa en lo que le tira un celular. Y no estoy diciendo que eso no sirva. Lo que estoy diciendo es que es un suplemento. Nunca reemplazará esto. Nunca. Y si no, pues, si quieres te envío un abrazo virtual a ver si te funciona igual que un abrazo presencial. El discipulado, es decir, convertirme en un discípulo de Jesús, no se da de manera individual. Jesús llamó a sus discípulos a seguirlo y en el camino tuvieron que caminar los unos con los otros, a pesar de sus diferencias políticas, culturales, sociales, económicas. Jesús puso a unos hombres a caminar juntos y tuvieron que caminar juntos y tuvieron que entender lo que significa comunidad de fe, iglesia. Es mi oración que entendamos que necesitamos la iglesia a pesar de sus imperfecciones. Porque creemos que es el plan de Dios para nuestro crecimiento, para nuestra protección y para que juntos llevemos a cabo la misión. Tú solo no puedes ser la iglesia. Tú y yo somos la iglesia. Mi iglesia.